Vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. De verdad que agradezco que Dios me permita cada domingo estar aquí predicando. Quizás no se los digo mucho, pero es un gusto estar con ustedes. Y cuando no lo estoy, los extraño. Es muy familiar estar entre ustedes porque son nuestra familia, pero al mismo tiempo hay una comprensión más clara cuando predico, cuando aprenden, porque ya me conocen. Primera de Juan 2:18, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Oremos, hermanos. Amoroso Padre Celestial, gracias por dejarnos levantarnos un nuevo día. En tus manos encomendamos nuestra predicación, nuestra vida, nuestro tiempo, Señor, y también, Padre, encomendamos el fruto de la predicación. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de este mensaje es Dudas que le nacen a los creyentes. Dudas que le nacen a los creyentes. Y el día de hoy con énfasis en la frase, el último tiempo. En los dos mensajes anteriores que tuvimos cada domingo, hermanos, establecimos nosotros que no solamente existe el error, porque le hablamos de los falsos maestros, falsos apóstoles y doctrinas diferentes. También establecimos que grupos empezaron a separar de la iglesia por medio de doctrinas que comenzaron muy pronto a aflorar en la iglesia del primer siglo. Sin embargo, como lo vamos a ver el día de hoy, mucho más tarde, casi al final del primer siglo, allá cerca del año 80, Juan escribe que una nueva falsa doctrina ha llegado. Esta vez, esta doctrina se deforma directamente la persona del Señor Jesucristo. Ya no es solamente algo relacionado con la salvación, sino que este nuevo grupo naciente en la iglesia va a deformar al Señor Jesucristo. Usted notará que en nuestros días, hermanos, hay temas tan contrarios y contrastados en las diferentes denominaciones, y por eso es crucial saber lo que enseña cada denominación en referente al Señor Jesucristo. Es una de las preguntas que usted debe hacerse. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, nos dice que ya había hombres que predicaban a otro Jesús. Pablo lo dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, bien lo toleráis. Ya en el primer siglo se deformaba la persona del Señor Jesucristo, y por los siglos hasta el día de hoy, hermanos, es uno de los asuntos más discutidos entre las iglesias. Allá en 1700, ya un hombre se dedicó a escribir un libro que tratara solamente del artículo definido. Fíjese bien, o sea, el artículo él. Un hombre en 1700 se dedicó a escribir un libro que trataba solamente del artículo definido griego. Él. En 1700, hermanos. ¿Cuántos siglos han pasado de 1700 para acá? Y lo hizo porque se atacaba a la persona del Señor Jesucristo y se negaba su divinidad. Lo que hizo él, siendo un hombre erudito en griego, fue dedicarse a escribir un libro solo para el artículo griego cuando acompañaba el nombre o el sustantivo Dios. Ya en 1700, hermanos, y siglos atrás había discusiones acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y en nuestros días, hermanos, también sigue sucediendo lo mismo. Hay algunas preguntas que yo preparé esta mañana para que pongamos a trabajar nuestra mente. La primera de ellas es: ¿qué sabes acerca de Cristo con certeza? Porque tu conocimiento acerca de Cristo no solamente te lleva a admirarlo, te lleva también a defenderlo, ya que muchas veces se deforma su persona. ¿Cómo reaccionarías tú a alguien que en medio de una predicación diga la siguiente frase: Jesús fue el primer ser creado por Dios y por eso es el más importante? ¿Cómo reaccionarías tú en medio de una predicación cuando un predicador
se pone a enseñar a las personas que Jesús fue el primer ser creado por Dios y por tanto el más importante. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Un amén? ¿Un aleluya? ¿Uno de desconcierto? Y si te citara Colosenses capítulo 1 y te dijera el principio de la creación de Dios, ¿qué le dirías a ese predicador? El conocimiento que tengas acerca de Jesús, hermanos, te va a llevar a admirarlo y amarlo, pero también a defenderlo. ¿Qué le dirías a una persona que dice que Jesús es un ángel? El más poderoso de todos, el arcángel Miguel. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Aceptarías su predicación o la negarías? ¿Verías como algo gravísimo el hecho de que hubiese dicho esto? A mí me escandaliza cuando un predicador se atreve a decir que Jesús fue creado. Es un escándalo eso. El Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es autosuficiente. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo él. Abraham se gozó que había de ver mi día. Y le dijeron los judíos, no tienes 80 años y ya has visto a Abraham. El Señor es eterno. Existía antes de los siglos. De los siglos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Me escandaliza escuchar a una persona decir tremendas herejías. ¿Es cierto que Jesús no era humano? ¿Es cierto que Jesús no era humano? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Porque también es algo que se predica y que se dice no solo hoy, sino en siglos pasados. Hoy veremos, hermanos, que una nueva doctrina iba a crear un nuevo grupo de creyentes. Pero como sucede normalmente, este nuevo grupo no se creía ateo, hermanos, ni tampoco se creía fuera de la iglesia. Y ese es el más grande error que se comete en nuestra actualidad, que crecen grupos y adoran a Dios, cantan himnos y hacen muchas cosas, pero niegan alguna doctrina fundamental establecida en la palabra de Dios. Ya establecimos que había error, establecimos que hubo un grupo que empezó a enseñar, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver otro grupo de creyentes que estaba incluso profetizado y se había anunciado que iba a salir. ¿Cómo eran estos creyentes y qué creían? Lo primero que nos dice Juan es que estos creyentes son una evidencia del último tiempo. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Muchas veces, hermanos, se discute en nuestra actualidad si ya estamos viviendo los últimos días. Y muchas personas, hermanos, nos dicen que ya lo estamos viviendo cuando sucede alguna catástrofe o alguna cierta profecía es asociada a algún evento en particular. Pero lo que nos dice Juan es que para el año 70 y tantos que se escribió esta carta, hubo 80, ya era el último tiempo. Igual el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, años antes de esta carta, dice que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, en los últimos días. Y más adelante le dice en el versículo 5, a estos evita, o sea, ya habían empezado los últimos días. Hoy les tengo una noticia que dar, hermanos. Ya estamos viviendo los últimos días. Los estábamos viviendo desde el tiempo que escribe Juan y que escribe el apóstol Pablo. ¿Cómo sabe Juan que ya es el último tiempo? Nos dice el versículo 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, dice Juan, ¿por qué? Por esto, por lo que dice la oración anterior, por lo que acaba de mencionar. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí había una profecía específica, se les había anunciado a los hermanos que iba a venir este grupo y que este grupo iba a evidenciar que ya era el último tiempo. Así que cuando alguien se acerque contigo y te diga, oye, estamos viviendo en los últimos días, ¿qué le vas a decir? ¿Estamos viviendo en el último tiempo? ¿Qué le vas a decir? Sí, no en el último día, pero sí en los últimos días, en el último tiempo, porque el tiempo empezó cuando el Señor Jesucristo se elevó a los cielos. Algo curioso que nos enseñan es que este grupo de personas había salido de la misma iglesia, eran hermanos los que convivían, los que participaban, parientes, amigos, predicadores y conocidos.
de los cuales escribe el apóstol Juan. Dice primera de Juan en el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros. Eso es lo que dice. ¿De dónde salió este grupo? Repitan conmigo. De nosotros. Por lo tanto, no se trata, hermanos, de un grupo que inició allá con ignorancia, que estaba fuera de la iglesia, que alguien se topó con ellos y dijo, ¿y estos quiénes son? No, salieron de nosotros. Ese es el punto fundamental. Y es el punto que toda iglesia a veces tiende a ignorar. Los falsos maestros muchas veces van a salir de nosotros. El error está en la iglesia en algún grupo de personas. El error se transmite de persona en persona por alguien que lo inicia. Y esa persona tiene nombre y apellido, como lo vimos la semana pasada. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice, para que se manifieste que no todos son de nosotros. El apóstol Juan, hermanos, da como juicio tajante el hecho de que abandonar la iglesia es un sinónimo o evidencia de que no estás con la iglesia. Mucha gente no le da importancia al grupo de iglesia, hermanos, a la reunión, a la actividad. Incluso en nuestros días se predica que uno puede ser salvo sin la iglesia. No tiene sentido tal cosa, porque cuando uno es bautizado es añadido a la iglesia, dice Hechos 2:47. Pero en nuestros días la gente quiere ser seguidor del Señor o cristiano desde su casa, sin procurar ninguna actividad, sin estar con un grupo de personas, sin pertenecer a alguien. Y se promueve cada vez más este tipo de falso cristianismo. Porque el cristianismo bíblico requiere comunión. Si tú lees toda la carta de primera de Juan, vas a ver que uno de los mandamientos más repetidos es que debes amar a tu hermano. Y que esta carta se escribe para que no peques contra tu hermano. Pero si ni a tu hermano lo ves, o si no tienes hermanos en la iglesia, ¿cómo es que vas a cumplir este mandamiento? Salieron de nosotros, se separaron del grupo como iglesia, la abandonaron, la dejaron, manifestaron que no tenían permanencia en ella, y hoy muchos también hacen lo mismo. Pero no solamente, hermanos, se salieron de la iglesia. Este grupo, según nos dice Juan, pretendía desviar a la iglesia. Porque el que anda en error no quiere andar solito. Como el que bebe vino y no le gusta beber solo, invita a sus amigos para que también se embriaguen y se pierdan. Así los que andan en error del mismo modo, no les gusta andar solitos. Mira lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 26. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 2, 26? Os he escrito esto, ¿qué dice, hermanos? Sobre los que os engañan. Engañar es sinónimo de desviar, ya lo vimos la semana pasada, ¿sí o no es cierto? Porque es mentir, es falsear, es alejar a la gente de Dios. Pero lo más interesante del texto es que lo dice en presente. Les escribo esto, o se los escribí, por aquellos en los que los engañan. Los que andan en error no solamente salieron, sino que querían llevarse con ellos a otros hermanos de la iglesia. Este grupo se había separado, pero no cesaba su ataque constante a la iglesia por medio de sus filosofías y sus mentiras y sus ideologías, que más adelante vamos a ver cuáles son esas. Y estas son una de las características comunes. Las personas que se alejan de la iglesia siempre quieren llevarse a otro grupo, ya sea sus amistades más cercanas, ya sea los más ingenuos o ya sea los que sean presa fácil. Pero el apóstol Juan nos dice un poco más de detalles de ello. Fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 7. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Hermanos, el hecho de que este grupo se hubiese separado de la iglesia no afectaba solamente un punto doctrinal, sino el mismo carácter y conducta de las personas hacia su hermano y hacia el pecado. Miren lo que dice el verso 7. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. O sea que este grupo de personas que se había separado, ¿qué tipo de práctica tenía, hermanos? La injusticia como bandera. Aborrecer al hermano.
Si usted sigue leyendo el capítulo 3, algunas de las doctrinas es que ellos creían que no podían pecar. Creían que no pasaba nada. Por eso le dan rienda suelta a sus actos, hermanos. Y esto es lo que pasa en el pasaje. Pero Juan te dice, si no amas a tu hermano, eres un homicida. Siempre el error tiene otras cosas con él, hermanos. Ahora, según nos dice Juan, aparte de que salieron de la iglesia y la trataban de desviar, se les llamaba falsos profetas. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Normalmente los predicadores pentecosteses o carismáticos te hablan de demonios cuando leen este tipo de textos, pero en el pasaje no se habla de demonios. La palabra espíritu está siendo explicada en la oración siguiente, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué son espíritus aquí, hermanos? Los falsos profetas. Pero como sucede en todo tiempo, hermanos, lo más interesante del pasaje es que estas personas sabían que su mensaje provenía del Espíritu Santo. Mira lo que dice el capítulo 4, verso 2. Dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué creían este grupo de falsos profetas, hermanos? Que su doctrina venía del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no vemos a personas que se levantan en la iglesia, hermanos, y le atribuyen al Espíritu Santo cosas que Él no hace? Mensajes, actos, bailes, caídas, desórdenes y todo tipo de cosas. Cuando lo que nosotros vemos, hermanos, es que el Espíritu Santo nunca actuó de la manera que ellos enseñan. Una frase dice Pablo, dice Juan, que te llega a demostrar si el mensaje viene del Espíritu Santo o no. En el capítulo 4, verso 1 dice, probad los espíritus. ¿Cómo probamos hoy, hermanos, el mensaje que traiga una persona? A través de la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, y para tristeza lo digo, la mayoría de creyentes actuales no conocen la palabra de Dios. Parecerá que soy demasiado absolutista, pero no es así. Hay un desinterés muy grande a la palabra de Dios, habiendo tantas herramientas, hermanos, en la actualidad. Pocos son los que verdaderamente profundizan en la palabra. Pocos son los que se leen una carta entera, un libro entero. Y para probar el mensaje, tienes que conocer la palabra de Dios. Si no la conoces, no vas a saber distinguir cuando un mensaje sea bueno o cuando un mensaje sea malo. Porque normalmente las personas distinguen los mensajes por cómo les hacen sentir, no por el contenido del mensaje. ¡Ay, estuvo bonito lo que dijo el predicador! ¡Wow! No, pues estuvo bonito, está bien el mensaje. No, no es cierto. No es verdad. No es verdad. Acuérdense lo que vimos la semana pasada. Los servidores de Satanás se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como alguien de luz. Satanás no daba mal mensaje cuando le hablaba a Cristo, entre comillas, no daba mal mensaje, aunque era un mal mensaje. No es como te hagas sentir. Tienes que contrastarlo, probar los espíritus si son de Dios. Y le da una regla para que pruebe el mensaje que se está dando. ¿Cómo es posible, hermanos, que estos falsos hombres llegaran a atribuir su mensaje al Espíritu Santo? Esto es una blasfemia. Es algo serio. Pero hay un montón de personas que toda cosa que les pasa la atribuyen al Espíritu Santo. Toda cosa que les pasa. Y lo hacen, hermanos, sin ningún temor. Hoy falta temor de Dios en la vida de las personas. Antes incluso se tenía temor en nombrar el nombre de Dios en vano. Hoy falta más respeto y temor hacia Dios en nuestro vocabulario, en nuestra forma de dirigirnos a Él y en muchos otros aspectos. Y es esa falta de temor lo que hace que muchas personas no mediten lo que de verdad están haciendo. ¿Cómo eran estos creyentes y qué creían? Este grupo de personas se había separado. Creía que el Espíritu Santo les daba este nuevo mensaje y lo contrastaban. Ahora, según nos dice la Biblia, se les llamaba anticristos, no anticristo, hermanos. Lo curioso es que no solamente lo hacen singular, sino en plural.
Mire, la mayoría de grupos religiosos en nuestros días están esperando un anticristo. Cuando Juan dice en el capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y dice, así ahora han surgido muchos anticristos. La gente está esperando al anticristo cuando Juan dice, han surgido muchos anticristos. Estabas esperando que vinieran, pero ya llegaron. Esta gente que todavía está esperando al anticristo está en un error. Confunden el libro de Apocalipsis con Juan, cuando el libro de Apocalipsis jamás menciona la palabra anticristo en ninguna de sus páginas, en ninguno de sus versículos ni capítulos. Entonces, cuando un predicador se da la libertad en el púlpito de introducir un anticristo en el libro de Apocalipsis, está torciendo la palabra. No oye a Juan. Es más, Juan va más allá de decir no solamente que el anticristo venía, pero dice que hay varios, que no es uno, pero va mucho más allá, te lo define. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 22. Ahí lo define. Él hace una pregunta y dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es anticristo, hermanos? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Te lo define o no lo define? ¿Y por qué estos grupos religiosos como los dispensacionalistas o premilenialistas dicen esperar a un anticristo? Porque ignoran la palabra de Dios, la hacen a un lado y quieren introducir estos conceptos a otros libros que nada tienen que ver. Número 1, el anticristo ya vino. Número 2, el anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Hay grupos religiosos, hermanos, que llegan a este tipo de negaciones. Los judíos niegan que Jesús es el Cristo. Ellos todavía están esperando un Mesías. Hay personas en otros grupos religiosos que enseñan este mismo tipo de cosas. Y dice Juan que esto se le llama anticristos. Ahora, no solo eso, sino que su doctrina central era decir que Jesucristo no se había encarnado. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y lean todos conmigo. Y que ahora ya está en el mundo. Quisiera que eso lo memorizaran 50 veces para que se quedara en la mente de aquellos que están predicando que va a venir un anticristo. Ya está en el mundo. En el año 70 y tantos ya estaba en el mundo. ¿Estamos esperando la iglesia de Cristo un anticristo? No. Ya hay anticristos. Ya vinieron desde el primer siglo. ¿Una figura en particular que va a gobernar sobre la tierra? No, porque su doctrina no es gobernar sobre la tierra. Él niega que Jesús es el Cristo. ¿Y qué más, hermanos? Que Jesucristo no ha venido en carne. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no resucitó en cuerpo, hermanos. Es una de sus doctrinas fundamentales. Es una de sus doctrinas fundamentales. Jesucristo no resucitó en cuerpo. Y usted dice, ¿habrá una resurrección donde no esté unido el cuerpo con el espíritu? Eso no es una resurrección. Porque la resurrección bíblica es cuando se une el cuerpo con el espíritu. Eso es resurrección. Lo dice Santiago, el cuerpo sin espíritu está muerto. Ellos niegan una resurrección corporal. Y este grupo del cual se está hablando negaba una venida a la tierra encarnada. ¿Qué tipo de doctrina predicaban estas personas, hermanos? Si una doctrina fundamental es que Cristo fue encarnado, si no, ¿cómo sería el sacrificio por nosotros? Si tenía que morir. O sea, ¿qué tipo de doctrina predicaban? Ellos creían que su enseñanza era del Espíritu Santo, pero negaban que Jesucristo había venido en carne. Interesante, ¿no? El asunto. Si no vino en carne, ¿qué era lo que vino? ¿Un espíritu? ¿Un ser diferente? Si la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó
entre nosotros. Primera Timoteo en el capítulo 3 nos dice, Él fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria, predicado a los gentiles. Es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Jesucristo vino en carne. ¿Qué pasa, hermanos, si yo niego la encarnación del Señor Jesucristo? ¿Qué sería yo, según Primera de Juan? Un anticristo. Yo una vez le dije a una persona, oiga, si los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Cristo, ¿qué son? No, pues yo no sé si fue corporal o no, cada quien sabrá. Jesucristo dijo, destruir este cuerpo y en 3 días lo levantaré, aunque Él dijo este templo. Y luego dice Juan, Él hablaba del templo de su cuerpo. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, su cuerpo vio corrupción. Hermanos, no solamente negaban que Jesús se había encarnado, iban de iglesia en iglesia predicando esta doctrina. Vayan a 2 de Juan capítulo 1, versículos 7 al 11 y analicemos brevemente ese pasaje. Muchas veces mal usado este pasaje, pero vamos a leerlo. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Qué pasa con estos engañadores? Son muchos. Miren, hermanos, estas cosas deberíamos de subrayarlas. Son muchos. A ver, fíjense bien. Quiero que pongan mucha atención a esto. ¿Son cuántos? Hermanos, hay un montón de denominaciones afuera. No nos debería extrañar cuando les decimos, las denominaciones que no enseñan el evangelio verdadero no se van a salvar. Ay, hermano, me está diciendo que tantas personas están en error. Muchos engañadores han salido por él. ¿Qué decía 2 de Pedro en el capítulo 2, versículo 2? Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos van a seguir sus disoluciones? Muchos. No deberían extrañarnos, hermanos, que haya tantas personas en error. Si hay muchos engañadores en el mundo, ¿cuántas personas no van a alcanzar a engañar? Ahora, ¿qué tipo de engañadores? Dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido ¿en qué? Otra vez, es el mismo tema. Quien esto hace es el engañador. ¿Y quién más es, hermanos? El anticristo. Ahora, en el versículo dice muchos. Y dice el anticristo. O sea que el anticristo son muchos, no una sola persona. Enfatícele siempre a la persona que torza estos textos. El anticristo no es una sola persona, sino un grupo. Una iglesia que se separó, salieron de nosotros, se desviaron de la verdad y empezaron a enseñar otras cosas. Ahora te dice, mirad por vosotros mismos, o sea, pónganse alertas para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta es una metáfora del trabajo, hermanos. Uno cuando está sirviendo al Señor y siguiendo su doctrina, está esperando un premio. No es malo esperar un premio, dice, para que recibáis galardón completo. Pero si no estamos atentos, si no nos hacemos preguntas serias, ay, voy a ir a otra iglesia que enseña acerca del Señor Jesucristo, es iglesia. Varios de ustedes vienen de grupos religiosos en los que sabían que no enseñaban la verdad. Nuestra hermana Betty estuvo asistiendo mucho tiempo a ese grupo religioso en el que le enseñaron que el bautismo no era para perdón de pecados, pero era una cosa mínima. Hay otras cosas que no estaban bien allí, ¿verdad, hermana? Ahora se da cuenta. Mariano viene de un grupo religioso en el que enseñaban exactamente lo mismo y está agradecido porque lo acercaron a la Biblia, pero enseñaban error, ¿o no, Mariano? Todavía al llegar aquí él se resistía hasta el momento en que fue sincero con la palabra y dijo, no, yo quiero bautizarme porque no me enseñaron bien. ¿Quién más, hermanos, venía del error y ahora se da cuenta? ¿Qué errores les enseñaban donde estaban? De los adventistas, de los testigos de Jehová. ¿De dónde más, hermanos? De la católica, muchos. De los solo Jesús. Grupos religiosos que enseñan error, hermanos. Mirad por vosotros mismos. Vuélvete responsable de la que recibes y la que sigues. No puedes ignorar esta responsabilidad. Dios te da esa carga a ti. Mira por ti mismo. No puedes traspasar esa carga más.
Es cierto que nosotros como predicadores los vamos a defender, a la verdad y educar conforme a la palabra, pero tú también eres responsable de lo que te alimentas y de lo que compartes. Mirad por vosotros mismos. Y luego dice el versículo 9, cualquiera que se extravía, esto es grave, hermanos, es grave, y tomémoslo como una declaración absoluta, y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué dice, hermanos? No tiene a Dios. ¿Tenían a Dios los anticristos? No. Hermanos, imagínate el primer siglo. Este grupo pensaba que hablaba de parte del Espíritu Santo, eran profetas, según ellos, aunque eran falsos. Y este grupo, aparte de eso, hacían sus reuniones. ¿Acaso no siguieron las mismas actividades que aprendieron en la iglesia a cantar himnos? Tomar la cena, reunirse el domingo. La gente cree que por reunirse en un lugar Dios está con ellos. Y citan erróneamente Mateo 18, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Cuando el pasaje está hablando de juicio, si juzgan a uno que se porta mal, 2 o 3. Erróneamente, es cierto que si hay 2 o 3 reunidos, el Señor está, pero si están siguiendo, porque el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y miren lo que dice a continuación: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. ¿Y qué dice, hermanos? Y al Hijo. Ahora, este grupo de personas, como le dije hace un momento, andaban llevando la doctrina de iglesia en iglesia. Por eso dice a continuación: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ya arriba la mencionó, si no trae la verdadera doctrina, no persevera en ella. Si trae la doctrina del anticristo, ¿qué tienes que hacer? No lo recibáis en casa. Ellos, cuando andaban de itinerantes, esperaban que las personas lo recibieran en su casa. Y luego dice: ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Los invitan a comer, les ayudan económicamente pensando que son predicadores de la sana doctrina, y resulta que no. Resulta que no. Se vuelven partícipes, cómplices. Y el que participa con ellos, dice el pasaje, participa de sus malas obras. Ay, hermano, pero ¿cómo ya no voy a recibir a fulano si se torció? ¿Y cómo ya no lo voy a recibir? Se me hace feo decirle que no. La gente y sus escrúpulos erróneos. No, ¿cuál era la orden, hermanos? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. A veces damos órdenes los predicadores y la gente se las pasa como si no le importaran. Le decimos: no participe con esas personas. Y, ay, el problema es con usted, no conmigo. Juan dio una orden: no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahí viene uno de los que está yendo a la iglesia de los anticristos y te dice: si tú vas a tu iglesia, a mi iglesia yo voy a la tuya, ¿cómo ves? ¿Qué le diría a usted, hermano? Si estuviera en el primer siglo: no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No tiene nada que hacer allá. Nada que hacer allá, hermanos. Porque el que le dice bienvenido no solo participa de sus malas obras, se extravía de la doctrina del Señor. Iban de iglesia en iglesia promoviendo sus falsas doctrinas. Ahora, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12, nos da mucha más información acerca de lo que este grupo creía y de lo que significaba creer que Jesucristo no había venido en carne. Dice Primera de Juan en el capítulo 5, versículos 6 al 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Dice bien, ¿qué quiere decir mediante agua y sangre? Que nació, que es humano. Ellos negaban la encarnación. No nos da más detalles, hermano. Hasta el día de hoy no hay muchos datos acerca de este grupo. Los que tenemos son los que están en la Biblia. Pero en nuestros días siempre la persona del Señor Jesucristo es objeto de mucha discusión. Hay parte de la iglesia que cree que Cristo perdió sus poderes al venir al mundo.
Cuando la Biblia enseña que Jesucristo no dejó de ser Dios, se hizo hombre. Lo único que cambió, según nos dice Filipenses, fue su forma, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrearse, en que era forma de Dios. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, y luego dice, tomando forma de siervo. Lo único que cambió fue la forma. Pero no dejó de ser omnisciente, no dejó de ser omnipresente, no dejó de ser omnipotente. Cristo sabía lo que pasaba en tal lado sin necesidad de ir para allá. Cristo sabía lo que las personas pensaban sin necesidad de estar invisible. Cristo los veía sin necesidad de estar donde estaban. Hay varios textos que nos prueban todo ello. En nuestros días se sigue negando conceptos y partes de la persona del Señor Jesucristo. Se predica otro Jesús en muchas iglesias, hermanos. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese texto no estaba en algunos manuscritos, pero no deja de ser verdad que esos tres sean el mismo Dios, no la misma persona, pero sí el mismo Dios, no el mismo ser, pero sí el mismo Dios. Y dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, Dios está diciendo que Jesucristo vino en carne. Y luego dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿lo ha hecho qué, hermanos? Fíjese las consecuencias de negar la encarnación de Cristo. ¿Qué hace a Dios, hermanos? Mentiroso. Siempre que se niega una doctrina, hermanos, o que se tuerce, hay consecuencias acerca de ello. Miren las demás consecuencias que hay. Porque no ha creído en el testimonio de Dios, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cuál es la consecuencia de negar la encarnación de Cristo? No tienes vida eterna. Hermanos, muchas personas creen que creer o no creer alguna cosa de la palabra de Dios no va a cambiar su eternidad, pero sí lo hace. Es lo que crees, lo que te define o te pone contra Dios. Pero no solo eso, hermanos. En el capítulo 2, verso 22, nos dice que otras de las doctrinas que creían estos grupos es que negaban que Jesús fuera el Cristo. De ahí se ve que probablemente su carácter o su origen es judío, porque los judíos negaban la divinidad, negaban que el Señor fuera el Mesías, no solo su divinidad, sino que él fuera el Mesías. Dice que este es el anticristo, y esto lo va a volver a repetir. Mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El tema central dentro de esta carta, hermanos, tiene que ver con los falsos profetas, el amor al hermano y el pecado. Porque Juan te dice que te escribe esta carta para que no peques. Y si pecaste, todavía tienes abogado para con el Señor. Ahora, este es el grupo que se separó de la iglesia y que formó un nuevo grupo. ¿Ese grupo se va a salvar, hermanos? ¿Por qué es tan fácil responder y cuando hablamos de los grupos religiosos no la pensamos? Porque está en la Biblia. ¿Y que no hay grupos que imiten a estos grupos? Hay grupos que enseñan que la resurrección ya se efectuó en nuestros días, hablan de una resurrección espiritual. Hay grupos que enseñan cosas completamente contrarias a la palabra de Dios en nuestros días y nos sentamos con ellos, los conocemos y luego cambiamos de parecer cuando lo que define a las personas es lo que creen.
Tengo algunas cosas que podemos sacar de esto. Podemos sacar de esto que hemos leído, que hay hermanos que se pueden desviar y crear nuevos grupos. Y de hecho pasa todos los días. A alguien se le mete la idea de comenzar una iglesia, no tiene conocimiento, no tiene la preparación y va y la comienza. Luego después se crea un grupo completamente diferente al que pertenecía. La segunda cosa que encontramos es que las personas se pueden autoengañar. Ellos eran la profecía cumplida del anticristo y ellos creían que su palabra venía del Espíritu Santo. Hay grupos que se pueden autoengañar cuando Juan dice ellos son el anticristo. La tercera cosa es que siempre que alguien sea juzgado debe de tener una doctrina específica que sea contraria a la palabra de Dios. No juzgamos a las personas porque nos agraden, o porque nos traten bien, o porque hayan salido mal con nosotros. La juzgamos por lo que enseñan, por lo que transmiten. Ese debe ser nuestro juicio. Si me agradan o no me agradan es lo de menos. El punto es, si una persona tiene una doctrina que contradice la palabra de Dios, esa doctrina va a definir su futuro eterno, o nuestro futuro en todo, en el contraste que hacemos. La cuarta cosa que sacamos de aquí es que muchos grupos van a tratar de desviar a otros. Todo el tiempo estamos expuestos a ser desviados. Miren, aparte del desánimo personal en el que uno cae cuando uno tiene problemas, existe la falsa doctrina. Somos atacados todo el tiempo. Eres atacado porque dices, ¿de qué sirve servir al Señor? Tú mismo te desanimas. Tienes problemas y dices, no, a veces siento que el Señor no me ayuda. Estás necesitado y haces oración y dices, ay, a lo mejor ni me escuchan, Señor, ya le he orado un montón de veces. Ese es el desánimo con el que luchas tú. O con tus dudas acerca de, ¿para qué? A lo mejor ni es verdad lo que estoy siguiendo. Pero aparte de todo eso, están las falsas doctrinas que también te atacan. Si tú no estás preparado para una o para la otra cosa, tú serás una de las personas que abandona el Señor tarde o temprano. Quizás no a otro grupo religioso, quizás te vayas al mundo. Como Demas cuando desamparó a Pablo y se fue al mundo, amando más al mundo. Porque por alguna u otra razón prefirió vivir allá y agradar al mundo. Hermanos, siempre habrá algo que te quiera desviar del Señor. No dejes ni que tu desánimo te tumbe, ni que las falsas doctrinas te alejen. Algunos dicen, es que me queda más cerca esta iglesia. No es si te queda más cerca o te queda más lejos. Es la doctrina que enseñan. La última cosa que encontramos aquí, hermanos, es que no podemos seguir a alguien que enseña falsa doctrina y pensar que nos vamos a salvar, porque nos volvemos partícipes. Quien lo recibe en casa y le dice bienvenido se vuelve cómplice. La conclusión de este mensaje es la siguiente: hoy en día debemos conocer a los diversos grupos de cristianos, entre comillas, para saber si andan o no en el error. Y debemos conocer sus doctrinas acerca de Cristo, acerca de la salvación, del bautismo, de la cena y de otros temas, hermanos, que están claros en la palabra de Dios. Sé que les nacen dudas a las personas, pero las dudas se van a ir aclarando en la medida que vayamos aprendiendo y juzguemos con la palabra de Dios a los grupos, no porque queramos ser los únicos, que no lo somos, sino porque queremos amar y engrandecer a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Él, que vino en carne y sufrió, se entregó para que lo siguiéramos, lo amáramos y respetáramos su palabra. Y hoy esperamos nuestro galardón porque estamos siendo fieles a su voluntad. Dios les bendiga, hermanos. Ven por lugar.